Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a otro nuevo capítulo de GTA 4. Este es el capítulo 14. Así que arrancamos. Ya saben, vayan por sus palomitas, por sus papitas, sabritas, sus snacks, botanitas. Que arrancamos con este nuevo capítulo. Huyas de mí. Tranquilo, bro. No te voy a hacer nada. Tranquis. Pues bueno, amigos, vamos a la misión. Una misión desconocida. Ese es uno de los hermanos de los... de los McCready, algo así. Ajá, I told you McCready. to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Como les iba comentando, cada vez nos íbamos a ir involucrando en misiones un poco más hardcore ahí. Por ejemplo, pues las personas que son como que con más poder en la ciudad ya tienen ubicado a Nico. McCready ahorita le hizo como un cierto trato, ¿no? A Nico, de que pues él ya sabe que él asesinó a Mikhail Faustin. Ya sabe los delitos que ha cometido desde que llegó a Nueva York. Así que por el momento van a saldar cuentas y hacer tratos con prácticamente es del departamento de policía, pero está vinculado también con su hermano. O sea, los McCready son de una familia irlandesa, que es una mafia. Entonces, pues prácticamente son como que su contacto de la mafia dentro del departamento de policía sería en este caso su hermano, que es él, el que acabamos de ver, amigos. Entonces, aquí la buena noticia es de que ya oficialmente ya estamos en Alguaquín, que ya es el otro mapa, el del medio. Aquí lo estamos visualizando. De hecho, vamos de este punto al otro. Ahí como se ve en el mapa, en la guía amarilla, en esa línea. Ya estamos en el mapita nuevo, amigos. Eso solamente significa una cosa, que ya estamos entrando a la mitad del juego. Ya estamos entrando a la mitad del juego. Inclusive diría que hasta un poquito más, o la mitad o un poquito más. Yo esta vez trataré de subirlo lo más rápido posible. Ya quiero igual terminar esto para empezar a hacer otro gameplay o otro tipo de contenido también no tan diferente de este, ¿no? Pero en eso estamos, amigos.
esta vez no les recorto el tramo de la misión para que vayan visualizando la nueva ciudad. Relativamente no es como que tenga tanta diferencia de la otra, ¿no? En la que estábamos. Sigue teniendo una similitud, sigue siendo Liberty City al final de cuentas. Sigue estando dentro de la misma ciudad de Liberty City, nada más que son conexiones de islas. Entonces es lo mismo, infraestructura no crean que vaya a cambiar de una a otra así radicalmente como Los Santos o Vice City, que está enfocado en Los Ángeles, ¿no? O Miami, que tengan una infraestructura un poco más colorida o más como el de Los Santos se me hace un poco más tipo más entre ciudad playa, y el de Miami sí es totalmente como que más ¿cómo le podremos llamar? Un poco más colorido. Igual es ambiente playa, pero también es nocturno y como que igual es más un poco como turístico, por así llamarlo, ¿no? Entonces ese cambio radical no se va a notar mucho. Pues aquí llegamos a la misión. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Ok, entendido. Entonces vamos a vigilar. Me mandaron un mensajito. Alguien que puede estar en el teléfono. Bien, pues debe de estar aquí, ¿no? El que nos mandaron a buscar el money. Según debe estar en el teléfono. No veo a nadie con un teléfono celular por el momento. Un sospechoso. I'm afraid that I will have to leave when my studies are over. Vamos aquí de este lado. La rotación no es tan buena. Tendría que acercarlo en este. Ok. Ese sí está en el teléfono. Y sí se ve sospechoso. Ahí va. Este men debe ser. Pero no me sale nada, amigos. ¿Qué podría ser? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿O qué no hacer? Ok, dice que cuando nosotros le llamamos... A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't ya mess lo vi, around, amigos. Ahí está hablando. and this shit is all over Weevil News. Está en la esquina del asiento. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg Me who's fui real con la finta interested. con el que pasó hace He's rato. hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Porque vi Good que thing tenía un Francis is celular. paying then.
Call me when this exchange is going down. I don't like all the talking. Here. Incompetence Ok, is not entonces an option, Linda. vamos a acercarnos. ¿O cuál será nuestro objetivo? American cigarettes are tastiest in the world. Vamos a marcarle primero al Francis. This is Francis McCreary. Vamos a ver, no voy a hacer que lo mate o algo así. Y volvemos a comenzar la misión de nuevo, que es lo que no queremos, hacer todo este proceso para continuar con la siguiente. Ahora sí hay que acabar con él. Pues creo que sería todo. Tenemos solamente que escapar de la policía para que no nos, obviamente no nos atrapen, y también para que la misión se pueda proseguir, se guarde la partida y sigamos continuando con la siguiente parte, siguientes misiones. Ya estamos en el botín, así que hay que aprovechar a seguir conociendo esta gran ciudad. Aquí ya no vamos a conocer nuevos personajes. Vamos a hacer más misiones de Playboy X. Se trabó un poco los FPS. Entonces, amigos, ahí debe haber hecho. Me trabé ahí. Me alcanzaron. Ya estaba a punto de despistar a la policía y ahora me chocar ahí. Ahí me dio un empujón. Pero no ha sido de tripas, todo bien. A ver. Aquí que agarramos esta recta. Todo recto. Todo derechueco. Sí, eso es lo que les estaba comentando, que luego es un poquito problemático cuando hay dos estrellas. Cuando hay una no hay tanto problemas, la verdad que es muy sencillo perder a la policía, a menos que choques con algo, ¿no? Y te vuelva a alcanzar el radar. Con la segunda sí, a veces se complica. Miren, ese vehículo se ve chidoris. O sea, es como un Skyline. Me recuerda al Skyline. De hecho, si escucha los cambios, se escuchan como deportivo, ¿no? Como si tuviera un filtro de aire deportivo. Escuchen. ¿Vieron? Después se escucha cada cambio. Dejar la aire. Ya vamos a llegar. Con este coche llegamos más rápido. Here, he's dead. Great. I can get rid of these now. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Excelente. Acabamos de concluir la misión. Así que continuemos.
Vamos apenas en el minuto 15. Los videos los voy a hacer un poco más extensos. Lo siento, doñita. Entonces, como les comentaba, ya ahorita los videos los voy a empezar a subir con un formato de tiempo aproximado 45-40 minutos para que los amo a todos. Entonces, vamos a hacerlo de ese formato para que no se estén cortando tanto, de que cada 23 minutos, 25 minutos como hacía antes estén en espera de los videos. Por ejemplo, a veces se me complica más hacer los videos de 20 minutos y luego a veces me demoro 15 días, creo que lo más que he tardado hasta 2 meses para subir una vez un video. Regularmente siempre son 15 días, un mes, 15 días, o sea, lo he hecho en una semana cada uno. Why haven't you called me? Don't be cold and weird with me. Come on. You free? Want to hang out or something? I cannot, Michelle. Maybe some other No estoy time. molestando Thanks. ahorita. I really need to feel like shit about myself. Thanks a lot. Entonces sí, como les comentaba, ahorita los voy a estar haciendo un poco más largo para que ya no sea una o dos misiones, sino que tratemos de que sean unas 3, 4 misiones de un jalón en un mismo video. Y bueno, guapetones, vamos a adelantar un poquito. Vamos a la anterior ciudad, ahí sí ya conocen, así que voy a adelantar un poco el camino. Llegamos para que no se alargue tanto y pues no sea tan repetitivo para ustedes. I didn't want your blood clot if you set me on pussy hole. Yeah, fuck you, fucking reggae idiot bitch! You want blood clot cause I didn't even bomber clot rate you know. Stop speaking that gibberish! Fat bomber clot pussy hole girl, you know this? Shot in her bomber clot. Hey yo, don't touch What's me. wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they did. All right. But And someone And did. my fault to the Rasta. And my blood Well, clot. not pussy. just Hey, that. don't come in on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you then. Oh what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me now. See you later. Watch me now. Y bueno, se estaba poniendo tensa la cosa ahí con Little Jacob y Elizabeth. Problemas de que creo que no le llegó bien un encargo y le estaban inculpando a Little Jacob. Entonces Nico se ofreció a darle una ayuda y la verdad que no esperábamos menos de nuestro protagonista, ya que la verdad Little Jacob sí nos ha tirado a esquina muchas veces con la mafia rusa, con algunas misiones, así que todo sea por el camarada Little Jacob. Vamos a ir a donde nos indica el mapa, pero antes vamos a ponernos guapos. Aquí vamos a probar unos zapatitos. Del pastel. A ver. There's a man who knows what he wants. Esos se ven buenos. Me gusta el color negro, amigos, así que vamos a tratar de ponerlo fino, pero que se vea como todo un capo igual, como un tipo yakuza, ya saben. A eso me refiero. That really suits you. Brings out your eyes. You look hot today, honey. Hasta los pants.
You're a man with taste. También esto y... Los lentes siempre me dejo los mismos. That's an original outfit, Desde sir. que empezamos el juego me gustaron los que tengo, así que se los voy a dejar San Chidoris así como están. Son como que más formal, o sea, van cerrados. Pero me gusta más el estilo de Nico, así como que esté el saco abierto, así un poco más... No tan formal, ya saben. No tanto como del departamento de ventas de Gucci o Prada. Que se va un poco más rebeldón. Ok. Así que me tardé un poquito aquí porque cuando he ido a otras tiendas de ropa, la verdad solamente es casi la misma ropa que trae Nico, o sea, el saco que trae así, pero nada más cambia como en 2 colores y los detalles siguen siendo los mismos, así que se me hizo interesante que ya aquí en esta parte ya hay como que trajes y todo, ¿no? O sea, se ve un poco más chévere por ese lado. Y la verdad me gusta, quizás no es tan personalizable como otros GTA. Sin embargo, se me hace lo innecesario para dar una personalización sencilla. Y bueno, amigos, recuerden suscribirse y darle like también a la campanita para que no se pierdan los demás capítulos. Ya estamos avanzando. La verdad, a pesar de que no es, lo verán un poco sencillo, para mí es un logro bastante bueno llegar hasta la mitad. Así que continuamos con la misión. Les dejo la cinemática. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Como detalle nada más, si no me ven con el traje es porque había guardado mal la partida y había intentado la misión. No la pude terminar. De hecho morí. Entonces no se guardó bien, así que tuve que hacer el mismo procedimiento. Aquí ya nos aventamos al ruedo así. Que teníamos una guardada antes, ¿eh? Si no, no sé qué hubiera pasado, amigos. Pues de eso trata la misión, de ir acabando con los de la mafia de pues latina, pero la verdad no especifican si creo que hablan de que es boliviana la mercancía donde la trajeron. No sé si sean bolivianos, platicando con algunos americanos latinos de ahí de Liberty City. No lo sabemos, pero nosotros venimos a hacer nuestro encargo. La nalga. A ver, ¿quién quiere otro más en la nalga? A ver. Oh, esperen, estoy cargando. Ok, sí le dimos en la pierna. ¿Sí cayó? Sí, sí. Veo el arma tirada. Esta misión se me complicó bastante, amigos. Yo no les puse lo anterior, pero sí se me hizo difícil. De hecho, esta es la tercera vez que lo intento y 2 veces morí. No tanto en esta parte, sino tiene una segunda parte, una continuación, y en esa sí está un poco más compleja porque te empiezan a atacar ahora los policías y si llegan bien armados. Miren, ahí está uno para curarnos.
Agarramos las armas. Hay tanques y barriles inclusive para explotarlos. Nos pueden servir para luego como tipo bomba. O sea, podemos atacarlos y que exploten. Pero a veces no me ayudan mucho los ángulos. Prefiero mejor seguirlos reventando a pura escopeta. Ok. Aquí terminamos con la primera parte y vamos por la segunda. Ajá, llegamos por el encargo. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me have to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Videito encontrado con trajecito en la misión que les dije que no pude concluir. Que fue la segunda vez que lo intenté, amigos. Ahí todavía tenía el trajecito. Empecemos la segunda parte. Aquí se pone más candente la cosa. Se empiezan a atacar por todos lados. Debemos cubrirnos bien. Ya tuve que usar otra arma, ya no tanto escopeta, sino un poquito más de largo, de medio alcance. Pues no es de largo, pero es rápido y de medio. ¿Cómo le llaman? Las MAC. Automática. Y es que sí, por donde te metas, al principio sí te clavan tu... Por ejemplo, hay un... para curarnos. Ok. Me disparó mucho de cerca. Corre, Bobby, corre. Me disparan por todos lados. A ver si no estallamos en el camino. Ok. Vamos a ver para empezar si lo hicimos bien. Porque luego, por ejemplo, en la experiencia del anterior, yo me acuerdo que me quedaba y entraban policías de forma infinita. O sea, que tú los acabaras. De hecho, inclusive en las anteriores intentos, yo maté más policías todavía y nunca acababa la misión. Entonces, quiero imaginar que hay que ver la manera de cómo escaparse o algo así. Estamos bien aquí, estamos viendo que son 3 estrellas. Va a ser algo difícil, pero nada que no podamos hacer, amigos, con nuestro protagonista Nico. Este vehículo es un poco más rápido, así que vámonos en este. Lo siento, amigos. La policía con 3 estrellas, como que su conducción es un poco más mejorada. Las intercepciones son un poco más constantes. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo nos toma perderlos. Aquí andamos en Manhattan. Vamos a Manhattan. Lo que sí no recuerdo, amigos, cómo era la tercera ciudad. O sea, la otra conexión de isla. Nada más recuerdo que llegaba a Joaquín. Sí pasé el juego hace muchos años. No recuerdo muy bien. Sí recuerdo que era la tercera ciudad, era la más pequeña. La primera es la más grande. La segunda sigue estando grande. No es como que esté pequeña, ¿no?
Pero la tercera sí recuerdo que era casi la mitad de lo que es de la grande. O sea, no es más grande que la segunda ciudad, pero es como la mitad, creo que de la primera, que es la más grande. Más o menos. Pues salí volando en el momento exacto. Salí del rango de la policía cuando volé. Ok, entonces vamos con Little Jacob. ¿Sí vieron eso, amigos? No, salir volando por la ventana fue que me alejé del radar. Pudimos salirnos de ahí. Está padre la ciudad, la segunda ciudad. Vamos entonces a... Tengo esa incógnita, cómo será la tercera, que les comentaba que no... Ahí sí tengo borrado el chip totalmente de cómo era la tercera, si había alguna otra mafia ahí o solamente son misiones conectadas con la misma de esta ciudad. Y nada más como que lo ponen como para exploración y tener más expansión del mapa. No recuerdo bien, pero ahí vamos, amigos, ahí vamos. Al más de la mitad del juego ya en este momento sí estamos. Entonces vamos a comer algo porque llenarnos la vida, no me gusta andar con la mitad de vida. Me da desconfianza, un pequeño choquecito, unos 2 disparos de policía o que me agarre una mafia en la calle y pierdo mis armas recuperadas ahorita en el tiroteo en el que entramos, que sí recogimos varias armas y hay que aprovecharlas, porque si no vamos al Munition National, algo así se llama, el lugar donde las compramos, y la verdad sí son caras. Ahí donde las compramos no conviene comprar las armas. Regularmente lo que es más barato es recargarlas, pero si ya las tienes. Pero comprarlas de cero después de que te arrestan, sí. Así que de una u otra forma te afecta, ¿no? También te vas al hospital, o sea, te bajan dinero, o sea, lo que no queremos es morir, así que lo recomendable en este juego siempre es estar comiendo para que no te agarren, no te agarren o no te agarren con vida a la mitad o baja. Se los digo por experiencia, que tampoco no es algo nuevo del mundo de GTA. De GTA siempre se ha sabido que no es recomendable dejarse atrapar o que te maten. Pero pues tampoco no es como un juego de Souls, ¿verdad? Que por eso ya perdiste mucho avance o algo así, no, tampoco. Es recuperable todo, pero es como que retroceso de proceso para seguir en cuenta las misiones siguientes. Ahí está, por ejemplo, ese golpe, ahí me hubiera quitado un poco de vida y me hubiera quedado un cuarto, imagínense. A eso es de lo que me refiero. Esta parte me recuerda a la primera ciudad que estábamos. ¿Será que es porque vamos a visitar a Little Jacob? De entrada sí se la rifó el Nico, ahora sí que yendo por la carga por la cual discutía Elizabeth con Jacob. Así que vamos con nuestro compa a llevarle el cargamento. Y esta misión es curiosa porque van a experimentar y van a ver el spoiler que le había hecho casi al principio de un personaje aquí a partir de este momento, amigos. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eater come from in a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke.
right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hold on. You mean to say you're going to let us off just like that? Nothing now go on? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The Coke, please. Shocking, me have to tell Elizabeth so she now get her cocaine, you know. Y bueno, amigos, sabemos que esa noticia no le va a agradar para nada a Elizabeth, porque el encargo se lo quedó Michelle. Ella terminó siendo la zapa, inclusive al principio de que empecé a grabar este gameplay, casi me quemo yo diciendo que al final ella, que pues era con la que salía, ¿no? Que era como la chica con la que se estaba conociendo y se agradaba, era un agente encubierto. También las sospechas de Nico, ¿no? De que cuando llegó a visitarla a su casa vio que todo estaba etiquetado y estaba nuevo. Parecía como que muy superficial. Entonces, esa fue la referencia de que solamente estaba vigilando a nuestro prota. Hey, man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So? So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the streets, man. Okay, hold on. All right, man. Oh. This is what Manny's all about, man. Manny. Now, word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, yo, Jay, you catching this? Rolling. This, Manny, for fuck's The sake. streets have spoken. Now leave my people alone. Yo, Nico, what are you doing here? I am not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust a dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broker who can help. Come on, let's put him in my car. No, pues sí está muy crazy la Elizabeth. Ya vimos por qué Little Jacob decía que no la cabre mucho, la haga enojar. Sí se le voltea el coco. Bueno, amigos, entonces vayamos a dejar nuestra evidencia. La evidencia de Elizabeth. Oh, fuck. Ahí se le ve el brazo al... No puede ser. Cierren esa cajuela. No hay manera de cerrarla. Supongo que si me ve un policía me puede atrapar. O sea, se puede dar cuenta. Es un huevo. O quién sabe. Vamos a seguir así. Confiemos en que no nos va a atrapar a alguien, específicamente la policía, ¿no? Porque sí se ve el cuerpo evidentemente ahí colgando. Vamos a llevar al punto donde nos
indicó Elizabeth. No sé si sea en algo aquí. Se ve padre esta vista del puente, siempre me gusta verlo de difícil cómo se ve. Ok, pagamos peaje. Listo. Me pasé sin querer, pues vamos a tenernos que jugar. Nosotros con el cuerpo ahí colgando, ahí con el brazo colgado del muerto, del muertico. Entonces creo que eso es de la primera ciudad. No recuerdo. Realmente a dónde es que nos dirigimos. Recuerdo muy bien esta glorieta. Creo que estamos por ahí de la mitad del mapa, del primer mapa. Como castran la policía, no soy fanático a la persecución. Sé que hay varias personas que les encanta, les envenena el GTA justamente por el tema de los vehículos, las modificaciones y las persecuciones, pero no es mi fuerte. La verdad en GTA lo que a mí mi fuerte siempre es la historia, la trama y las peleas de banda, o que si vamos así como las que hemos estado haciendo ya últimamente a partir de ahorita, que son más de ir a así como un tiroteo y así como tirando, ahora sí como farmeando aura, ya sabes, de que "Is this Brazil?", diría Toretto. A eso sí me llama más la atención, como que estar vinculado, no sé, a una mafia, que me manden a un amigazo, a un compañero, y que ya entre los dos lleguemos a un lugar así como que representamos una mafia contra la otra. Ese tipo de historias son las que me gustan mucho a mí dentro del juego de GTA. Pues llegamos a la misión, amigos, a ver qué pasa, qué procede con el cuerpo. I've got some bodies in here. I've heard you'll take care of them. Natural causes? Of course. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No? Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Pues qué escena más cringe acabamos de ver. Un doctor que va a vender los órganos disque para ayudar a la comunidad, que sabemos que es por dinero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarle a Elizabeth, que ya el trabajo está realizado. The doctor has that stuff. Good. One less thing to bother me. The heat is closing in, Nico. This particular party is ending. Ok, está desesperadona porque dice que ya la policía la anda buscando. Entonces, más que ahorita se acaba de despachar a Manny, que era el programa televisivo, ¿no? Que se hizo nuestro amigo, y era amigo de la novia del primo de Nico. Entonces, pues sí se está empezando a complicar las cosas para ella.
Así que luego continuaremos. Hemos finalizado este capítulo 14, amigos. No olviden suscribirse, darle like, también darle a la campanita, amigos, para que no se pierdan las notificaciones del próximo capítulo. Hasta la próxima. Castigo moral para los que han traicionado